Hola, bienvenidos a mi canal Online Professor. El día de hoy vamos a demostrar las ecuaciones de Euler-Lagrange. Ahora, ¿de qué se tratan estas ecuaciones? Para más o menos tener una idea de lo que hacen estas ecuaciones y para qué sirven, vamos a introducir un problema clásico dentro de la física. Obviamente esto no solamente es para la física, también hay otras ramas de la matemática o de la ingeniería que lo pueden usar, pero vamos con este ejemplo. Digamos que tenemos una curva por la cual debe descender una pelotita, un cilindro o lo que sea, sin fricción obviamente, y queremos que el tiempo que demora de ir del punto A al punto B sea el mínimo. Entonces, ¿qué curva debo construir yo para que el tiempo sea el mínimo? El tiempo sea el mínimo. Algunos pueden pensar que se trata de una recta, pero no, porque hay que recordar que hay una acción de gravedad, ¿no? Y cuando un objeto se mueve con la acción de gravedad, va a haber una normal en la superficie que va a ralentizar. Entonces no es la recta, pero hay una curva que verdaderamente hace que este tiempo sea mínimo. Entonces, ¿cómo hallar esa curva? Recordemos que vamos a primero fijar las coordenadas, el origen de coordenadas. Acá le vamos a poner Y y acá le vamos a poner X, ¿no? Entonces la posición siempre va a estar en términos de X y Y, ¿no? En todo este trayecto. Ahora recordemos que la energía es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado menos mgx. Acá el potencial gravitatorio es negativo porque la gravedad y el eje X están en el mismo sentido, así que son iguales. Así que la potencial sería menos mgx. Y como no estamos soltando la pelotita o el cilindro sin una velocidad inicial, entonces la energía total en este sistema sería igual a 0. Entonces, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado es igual a mgx. Y la velocidad sería igual a raíz de 2gx, ¿no? Esto es simple, bastante sencillo, física de secundaria, así que no debería haber problema con eso. Ahora, también sabemos que la derivada de la longitud de la trayectoria, que vendría a ser esto de acá, ¿no? En cualquier punto esto sería un dl. Con respecto al tiempo, es igual a la velocidad, ¿no? A la velocidad tangencial. Entonces tenemos acá la velocidad tangencial, ¿no? Al módulo de la velocidad, mejor dicho. Y entonces, si reordenamos los diferenciales, tendríamos que la diferencial del tiempo es igual a la diferencial de L sobre la velocidad, ¿no? Pero esto de acá, la velocidad es raíz de 2gx. Entonces ponemos raíz de 2gx. Ahora también solamente faltaría hallar el diferencial de L, pero el diferencial de L también lo podríamos hallar por Pitágoras, ¿no? Obviamente acá le hacemos un zoom a esta parte de acá, un zoom tanto que esta curva de acá ya no parece curva sino es una recta, y esto de acá vendría a ser diferencial de L, ¿no? Y por coordenadas esto sabemos que es diferencial de y esto es diferencial de X, ¿no? Entonces cómo cambia X en este eje y esto de acá es cómo cambia Y en este eje de acá. Entonces, por Pitágoras sabemos que diferencial de L al cuadrado es igual a diferencial de X al cuadrado
más diferencial de y al cuadrado. Podemos acá factorizar o dividir, ¿no? Entre diferencial de x, que tendríamos 1 más diferencial de y sobre diferencial de x al cuadrado, todo eso por diferencial de x al cuadrado. Si le sacamos raíz, tendríamos que diferencial de L es igual a la raíz de 1 más, esto de acá es la derivada de y con respecto a x, así que lo vamos a poner como y' de x al cuadrado diferencial de x. Entonces esto de acá lo ponemos en esto, en esta diferencial lo reemplazamos y tenemos que 1 más y' al cuadrado raíz, vamos a meter también la raíz de este 2gx aquí y por diferencial de x cobramos, ¿no? Y entonces para hallar la variación de tiempo integramos, sería diferencial de t de 0 a t igual a la raíz de 1 más y' al cuadrado sobre 2gx, diferencial de x integral de x1 a x2. x1 es el punto de acá, x1, y el punto de acá, x2. Entonces la integral de x1 a x2 de esta función de acá con respecto a x nos da efectivamente el tiempo que le toma en bajar esa curva. Y esta función depende de, esto de acá lo vamos a llamar una función que depende de x, depende de y', ¿no? Y ahora nosotros queremos hallar este f tal que la integral de x1 a x2 de esta f es un mínimo. Entonces ahí viene el problema, ¿no? ¿Qué condiciones debe cumplir o qué ecuación podemos resolver de tal manera que hallamos este f? Nosotros queremos hallar el f de x que nos dé esta curva de acá. Entonces para hallar eso de ahí vamos a generalizar primero el problema, porque normalmente cuando encontremos estas funciones que nos pidan minimizar o maximizar algo, siempre nos vamos a encontrar con esta forma de acá, ¿no? Integral, en la física sobre todo, de x2, de x1 a x2, de f, de y, que depende de y, depende de y' y depende de x, diferencial de x, ¿no? Esta es la integral que nosotros queremos hacer. Entonces el problema en general viene a ser hallar f tal que la integral, que esta integral nos salga mínimo o máximo. Ahora, para resolver esto, vamos a dibujar una trayectoria. Esto es el plano XY. Y vamos a dibujar la trayectoria que nos dé el mínimo, ¿no? Vamos a suponer que esta es la trayectoria que nos da el mínimo para esa integral. Y este es x1 y este es x2. Y esto es y, ¿no? Esta función es y. Ahora, ¿qué pasa si nosotros cambiamos esta función? Y si en lugar de esta trayectoria tenemos esta trayectoria de acá. Esta trayectoria de ahí no nos da un mínimo, nos da un valor que no es mínimo y le vamos a llamar y tilde. Y ese y tilde va a ser igual a un y más un epsilon por un delta y. O sea, hay un cambio en y, aquí en esta función hay un cambio en y ahora vamos a controlar ese cambio entre comillas con un parámetro epsilon. Tal que para cuando el epsilon valga 0, y tilde es igual a y. Entonces cuando el epsilon valga 0 vamos a tener la misma curva y en función de x. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque si hacemos esto de acá tendríamos una nueva integral que lo vamos a escribir de otro color para que no confundir. Una integral tilde que depende de epsilon, ¿no?
que debería de x1 a x2 del f de y tilde, coma, y tilde prima, x y diferencial de x. Si vemos acá, el x no cambia porque estamos en el mismo plano. Lo que cambia es esta curva de acá, que vamos a llamar y tilde. Ahora, si queremos una mejor representación visual de lo que estamos haciendo, vamos acá. Y, por ejemplo, esta es la curva en la que la integral es mínima. Esta curva de acá, que puede variar en sus x1 y sus x2. Y este es el parámetro epsilon con el que controlamos esta otra curva, que es y más epsilon por un delta y, ¿no? Y si cambiamos el epsilon, vemos que tendríamos todas las curvas posibles entre x1 y x2, todas las curvas posibles. Pero sabemos que cuando el epsilon valga 0, por ejemplo acá lo hacemos 0, acá lo hacemos 0, vemos que las curvas se superponen, o sea que y es igual a y tilde, ¿no? Esto es y tilde. Entonces, cuando epsilon valga 0, tenemos que la curva es mínima. Entonces, donde para epsilon igual a 0, la y es igual a y mínima, ¿no? Entonces, lo que queremos hallar es el mínimo, para lo cual hacemos una simple derivada con respecto a epsilon. Como esta integral solamente tiene como parámetro epsilon, entonces hacemos la derivada igual a 0, ¿no? Como se hacía antes en el cálculo de siempre, cuando teníamos una función y de x igual a f, hacíamos f de x, ¿no? Hacíamos la derivada de f con respecto a x igual a 0 para hallar x1, x2 y así que hagan el f mínimo, ¿no? x1 es igual al mínimo, ¿no? Así. O sea, esto es lo básico de cálculo diferencial y que lo vamos a aplicar acá, el mismo principio, la derivada parcial de, solamente que como y depende de otras variables, vamos a hacer que y dependa solamente de que la derivada solamente sea en cuestión de epsilon. Pues para eso es la derivada parcial de y con respecto a epsilon igual a 0. Y tenemos entonces que la derivada parcial con respecto a epsilon de la integral de x1 a x2 de f con respecto a y tilde prima y x, diferencial de x. Como la integral está en función de x y no de epsilon, entonces podemos meter esa derivada parcial. Entonces podemos así, la derivada parcial de f con respecto a e, diferencial de x, de x1 a x2. Entonces, por la regla de la cadena, la derivada parcial de f con respecto a epsilon lo podemos expandir como la derivada parcial de f con respecto a y tilde por la derivada parcial de y tilde con respecto a epsilon, más la derivada parcial de f con respecto a y tilde prima por la derivada parcial de y tilde prima con respecto a epsilon, más la derivada parcial de f con respecto a x por la derivada parcial de x con respecto a epsilon. Y todo eso por diferencial de x, de x1 a x2. Entonces, para hallar esto de aquí, lo que podríamos hacer es hacer y tilde, sabíamos que era igual a y, más un epsilon por un delta y, ¿no? Así que la derivada parcial de esto con respecto a epsilon va a ser igual. Como y no depende de epsilon, es igual a 0. Y como delta y tampoco depende de epsilon, solamente la derivada parcial sería con respecto a epsilon, así que tendremos y. Esto es como si fuera una constante, ¿no? La constante delta y sería igual. La constante delta y es la derivada parcial de y tilde con respecto a epsilon. Y también
y tilde prima es igual a y prima más epsilon por delta y prima. Entonces, si queremos hallar la derivada parcial de y tilde prima con respecto a epsilon, es igual a delta y prima, ¿no? Porque ni y prima ni delta y prima dependen de epsilon, así que la derivada parcial simplemente es con respecto a epsilon, nos deja esto. Y finalmente la derivada parcial de x con respecto a epsilon es 0 porque x no depende de epsilon. Vemos que el parámetro solamente afecta a la curva y. Entonces la derivada parcial de y tilde con respecto a epsilon igual a 0, queda como x1, x2 de la derivada parcial de f con respecto a y tilde por delta y más la derivada parcial de f con respecto a y tilde prima por un delta y prima más 0, ¿no? Esto de acá se hace 0. Esto de acá se hace 0. Así que simplemente tenemos estos dos términos. Tenemos estos dos términos por diferencial de y. Ahora vamos a desarrollar este término de acá. Vamos a desarrollar el término de acá usando la propiedad de las derivadas del producto de la derivada, o sea, la regla del producto. Y sabemos que, por ejemplo, la diferencial de x, ¿no? La derivada con respecto a x de f con respecto a y tilde prima por delta y va a ser igual a la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Entonces esto de acá, si nos damos cuenta, esto de acá es esto, ¿no? Dentro de la integral. Entonces podemos pasar esto a restar, esto lo pasamos a restar y reemplazamos en la integral. Entonces esto va a ser igual a la integral de x1 a x2 de la derivada parcial de f con respecto a y tilde por delta y más la derivada con respecto a x de esto de acá, de f con respecto a y tilde prima por la delta y menos diferencial derivada con respecto a x de la derivada parcial de f con respecto a y tilde prima por delta y. Todo esto de acá con respecto a x, ¿no? Ahora, si queremos seguir resolviendo esto, vamos a separar, vamos a agrupar estos dos términos. Vamos a agrupar delta y este delta y de acá. Entonces nos quedaría, y vamos a dividir la integral. Vamos a hacer una integral de x1 a x2 de la derivada parcial de f con respecto a y tilde menos la derivada con respecto a x de la derivada parcial de f con respecto a y tilde prima. Todo eso por delta y por diferencial de x más, hacemos un poco más acá, más la integral de x1 a x2 de la diferencial de x, la derivada total de x de y tilde prima por delta y todo eso por diferencial de x, ¿no? Entonces, como acá vemos, se puede ir la delta del diferencial de x, perdón, se puede ir la diferencial de x y nos quedaría una integral, nos quedaría algo así, ¿no? La integral diferencial de algo de acá, ¿no? Y como sabemos, esto es
acá le ponemos un f, la integral diferencial de f es igual a un f desde a b, ¿no? Sabemos esto de cálculo integral, ¿no? De f con respecto a x evaluado en ab, ¿no? Que es igual a un f de b menos un f de a. Eso ya lo sabemos por cálculo integral básico, ¿no? No hay nada nuevo. Así que simplemente desarrollamos esta expresión de acá. Si desarrollamos esta expresión, tendríamos que es el integral de la diferencial de esto de acá adentro, así que simplemente queda lo de adentro, de derivada parcial de f con respecto a y tilde prima por variacional o delta y evaluado en x1 y en x2. Pero ahora volvemos a la gráfica. Volvemos a la gráfica aquí. Y nos damos cuenta que por más que variemos el parámetro epsilon, los puntos de aquí, los puntos iniciales y finales, quedan fijos. No vamos a variar los puntos iniciales y finales, ¿no? ¿Eso qué significa? Eso significa que eso significa que el delta de y evaluado en x1, delta de y evaluado en x2 es igual a 0. Eso tiene sentido porque cuando cuando creamos el primer problema, que era la curva Bach-Histochrona, y nosotros queríamos elegir entre todas estas curvas, ¿no? Que nos podrían dar el tiempo mínimo desde A a B, pero A y B no cambian, así que si cambiamos el y, nos tenemos que asegurar de que el delta y evaluado en x1 y el delta y evaluado en x2 sea igual a 0. Así que si nosotros desarrollamos esto de acá, sería igual a la derivada parcial de f con respecto a y tilde prima por delta y evaluado en x2 menos f, la derivada parcial de f con respecto a y tilde por delta y evaluado en x1. Y esto de acá es 0 y esto de acá es 0. Así que esto de acá es 0, ¿no? O sea, todo este término de acá se nos va. Entonces nos quedamos con una cosa. Después de hacer todo esto, nos quedamos con que la derivada parcial de y con respecto a epsilon es igual a 0, igual a la integral de x1 a x2 de la derivada parcial de f con respecto a y tilde menos la derivada parcial de la derivada de x, perdón, de esto de acá, todo eso por delta y diferencial de x, ¿no? Y el siguiente término era esto de acá, así que esto se cancela, ¿no? Entonces nos quedamos con esto. Ahora, esto de acá es igual a 0. Así que como este delta y no es igual a 0, porque por definición lo habíamos puesto como una variación dentro de esa curva, sabemos que no es 0, entonces lo de adentro debe ser 0. Así que este término de acá, para que esta derivada parcial sea 0, esto tiene que ser 0. Entonces, pero esto es 0 cuando epsilon vale 0, porque recordemos que la condición era que es mínimo cuando epsilon vale 0. Entonces si queremos hallar el mínimo, tenemos que reemplazar epsilon igual a 0. Y cuando epsilon es igual a 0, y tilde es igual a y y tilde prima es igual a y prima. Entonces terminamos con esta ecuación de aquí, que es la derivada parcial de f con respecto a y menos la derivada con respecto a x de la derivada parcial de f con respecto a y prima. Y esta es la ecuación de Euler-Lagrange. Esta es la ecuación de Euler o Euler, se pronuncia, Lagrange. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos una integral
sea, si tenemos una integral de la siguiente forma, ¿no? Como ya habíamos visto, si tenemos una integral x1 de x2 de un f que depende de x, de y y de y' con respecto a x, es mínimo o máximo cuando satisface las ecuaciones de Euler-Lagrange. No, esto es a lo que ya hemos llegado. Entonces acá lo que podríamos, con esta fórmula, con esta ecuación, fácilmente podríamos resolver lo que teníamos antes, ¿no? De la curva del descenso más rápido. Teníamos esta integral de acá, como vimos. Queremos que esto sea un mínimo, así que este f depende de x y y'. Así que simplemente lo tendríamos que reemplazar en estas ecuaciones, f que depende de x y y', y simplemente nos botaría una ecuación diferencial en el que tendríamos que resolver para y en función de x, ¿no? Entonces tendríamos un y en función de x como solución, ¿no? de la curva. Entonces, para el siguiente video podríamos resolverlo. Simplemente sería cuestión de ingresar los valores, pero podemos hacer más ejemplos, como por ejemplo demostrar que la distancia mínima entre dos puntos es una recta, ¿no? También se puede demostrar con cálculo. Hay otras maneras de mostrarlo, pero se puede demostrar con esto, justamente con esta ecuación. Y también se podrían hallar cualquier geodésica de cualquier superficie, ¿no? Que es la trayectoria de mínima longitud entre dos puntos en una superficie. Entonces, esta es la demostración. Es una fórmula muy importante dentro de la física, dentro de la matemática en general. Y que tiene muchas aplicaciones. Bueno, si les gustó, por favor suscríbanse, compártanlo y nos vemos en el siguiente video. Gracias.